Hasta aquí hemos visto cómo surgieron los primeros sumos sacerdotes, consejos comunales, reyes, leyes y el sistema económico con su endeudamiento bajo el brazo. Así que la tríada perfecta de gobernanza que les comenté ya está completa desde las primeras civilizaciones. Sin embargo, faltaba una mutación que permitiría al sistema una absorción de poder sin precedentes y que sigue vigente en la actualidad, es decir, el dinero. Entonces, ¿hasta cuándo aparecen las primeras monedas? Pues va a pasar bastante tiempo para que eso ocurra y no va a ser en Mesopotamia ni en Egipto. Muy bien, ahora vamos a entrar al mundo persa y griego. Ahitas o repletas están las redes sociales y documentales, sobre todo YouTube, de la narrativa histórica ortodoxa de todos los filósofos griegos. Sócrates, Platón, Aristóteles, Diógenes, Heráclito, Parménides, Tales, Anaxágoras, Epicuro, Daimaku y demás, ¿no? Hacer análisis de ellos sirve hasta como etiqueta de inteligencia. No voy a entrar en debate en estos momentos, pero ya les expliqué en los videos de la Revolución Rusa la diferencia entre filosofía y ciencia y cómo erróneamente se sigue tomando la filosofía como herramienta principal para entender el comportamiento de los individuos. Bueno, el caso es que su trabajo y el avance fue tan bueno que con eso han logrado eclipsar la otra parte de la historia, la importante, justamente la que hizo posible ese mundo clásico y que no se difunde. Ahora sí que les voy a contar la otra cara de la moneda, la crudeza de la realidad. Esto va a ser denso, así que prepárense, pónganse cómodas y cómodos. Para empezar, la historia acerca de la creación del dinero se ha ocultado de la difusión masiva, es decir, el tema rara vez se aborda cuando se habla de esa época, y para los pocos que logran rastrearla, la han tergiversado. La invención de la moneda se le atribuye a una reina llamada Hermodique II, hija del rey Agamenón de Cime. Cime es una ciudad griega situada en Anatolia, y este rey Agamenón es descendiente de aquel Agamenón que invadió la antigua Troya. Recuerden que eran dos hermanos los que invaden, Menelao y Agamenón. No voy a spoilear para los que deseen leer la historia o ver la película. Bueno, estos dos hermanos son de la ciudad griega de Micenas, que es la ciudad primigenia de los griegos. De ahí surge la población que luego se va a disipar para formar todas las demás ciudades como Atenas, Esparta, Corintio, etc. Entonces se supone que este Agamenón de Cime es descendiente de aquel Agamenón de Micenas. Por lo que luego su hija Hermodique II se casa con el gobernante de la ciudad vecina, Frigia, que es nada más y nada menos que el famoso rey Midas, el de la leyenda del toque de Midas, donde todo lo que toca se convierte en oro. Según la leyenda, un dios menor llamado Sileno, que era un anciano muy sabio y muy briago también, de hecho es el dios de la embriaguez, se perdió cuando iba camino a Frigia y fue capturado por campesinos, quienes lo llevaron ante el rey Midas. Este se alegró mucho al verlo debido a que ya lo conocía, así que aprovechó la ocasión para organizar una fiesta. Se cuenta que Sileno y el rey Midas estuvieron 10 días y 10 noches de punchis punchis. Después el anciano Sileno fue devuelto a su hogar, al dios Dionisio, porque Sileno era su padre adoptivo y compañero fiel. Por tanto, Dionisio, dios del vino, le concedió un deseo a Midas en agradecimiento a la hospitalidad brindada a su padre adoptivo. El rey le pidió el don de transformar en oro todo lo que tocase. Al principio estaba feliz, pero pronto descubre que no puede comer ni beber porque la comida y el agua se convierten en oro al tocarla. Por lo que luego se arrepiente y pide liberarse de la maldición, así que Dionisio le acepta la súplica y le ordena bañarse en el río Pactolo. Desde entonces el río lleva arenas de oro. Posteriormente, Hermodique se casa con este rey Midas y es a ella que se le ocurre la gran idea de hacer las monedas. Por ende es la inventora del dinero como lo conocemos hoy. ¿Qué pruebas hay de esto o en qué se basan? En monedas antiguas encontradas en Cime, es decir, en el reino de su padre Agamenón, que datan alrededor del menos 600 al menos 550, donde aparece un caballo como simbología, que es el emblema del linaje ancestral del Agamenón de Micenas, el que invadió la antigua Troya. Así que partamos de este punto. Primero que nada, el caballo era un símbolo de nobleza y poder militar, usado por muchas polis griegas. La conexión con Agamenón es más que nada una legitimación mítica, no un hecho histórico. Segundo, hay monedas más antiguas que las de Cime, por tanto Hermodique no pudo haber inventado algo que ya existía. Y por supuesto, esas primeras monedas ni son de la Frigia de Midas ni de la Cime de su padre Agamenón, son de otro lado que ahorita les explico.
Tercero, en realidad ni siquiera existió la reina Hermodique de Frigia. Y obviamente la narrativa del toque de oro de Midas pues no hay necesidad de aclararla. Se entiende que es mitología, ¿no? No obstante, resulta que además la leyenda es posterior a esta época de las monedas de Cime encontradas. Las supuestas monedas de Agamenón de Cime son de entre el menos 600 al menos 550. Y el rey Midas histórico es muy anterior, del año menos 740. Los anales lo mencionan como aliado de los estados sirios y como enemigo de Asiria. Por supuesto, no hay evidencia de que acuñara moneda. De hecho, en su tiempo no hay acuñación en ninguna parte del mundo hasta donde sabemos. El caso es que Midas murió mucho antes de las monedas de Cime. Inclusive murió cuando Cime invade y destruye Frigia en el menos 695. Es decir, no hubo alianza de vecinos, mucho menos una boda. Por si esto fuera poco, la leyenda del toque de oro está documentada entre el siglo I a.C. y I después de Cristo. Es decir, mezclaron al rey histórico con las monedas posteriores de Cime y escribieron el mito del rey Midas siglos después. Esto era una práctica muy recurrente de los griegos cuando explicaban el origen de un pueblo o alguna región. Le inventaban un origen mítico asociándolo a alguna deidad. En este caso la leyenda fue creada para explicar el origen del abundante oro que había en el río Pactolo, donde supuestamente se lava el rey Midas. Lo mismo sucede con Agamenón de Micenas. Es un personaje de la mitología griega, no fue real. La narrativa de Troya que ven en la película es una epopeya, es decir, hay un trasfondo histórico real, pero Homero lo convierte en mito histórico. Es lo que ahora vemos como una novela histórica heroica. Probablemente existió un conflicto real entre micénicos contra troyanos, o más correctamente entre los pueblos del Egeo y Anatolia, pero la Ilíada de Homero, que es de donde se cuenta esta narrativa, es mítica. Narran un conflicto idealizado, con héroes, dioses, exageraciones épicas, etc. En Hisarlik, Turquía actual, donde estaba Troya, se han hallado varias capas de destrucción entre el 1300 y 1180 a.C. Así que posiblemente Troya cayó hacia el 1180 a.C. en el contexto del colapso de la Edad del Bronce. El propio Homero es inexistente. La Ilíada y la Odisea fueron escritas por rapsodas. Homero es un nombre colectivo para los rapsodas que transmitieron los poemas oralmente, supuestamente durante siglos. Esos poemas se fijaron por escrito hacia el siglo VIII al VII a.C. aproximadamente, así que Homero es más símbolo que persona histórica real. Hasta Freddie Mercury lo sabía hace 50 años. Digo, suponiendo que fuese muy letrado y que no hubiese alguien detrás de él, como fue en el caso de los Beatles. Entonces, rapsoda, del griego rapsoidein, significa cantar cosiendo versos. Eran poetas orales itinerantes que recitaban epopeyas, como la Ilíada y la Odisea. No componían desde cero, sino que transmitían y adaptaban poemas de la tradición micénica y arcaica. Estuvieron muy activos especialmente entre el siglo IX al VI aproximadamente, en Grecia obviamente. Así que Homero fue un nombre simbólico para esa tradición rapsódica. Pudo haber existido un poeta principal, pero las epopeyas son obra colectiva. Los rapsodas son clave para entender cómo historias, como una posible guerra en Troya, se transforman precisamente en epopeyas míticas. En realidad, las primeras monedas acuñadas con marca oficial y valor garantizado aparecen en el reino de Lidia, que también estaba en Anatolia Occidental, actual Turquía, con capital en Sardes, pero son anteriores a las de Cime. Se atribuyen al reinado de Giges, que fue del año menos 680 al menos 644, o poco después, con sus descendientes, Ardis y Aliates. Pero quien hizo más famosas a las monedas lidias fue el siguiente rey lidio, es decir, el hijo de Aliates. Se llamaba Creso y su gobierno abarca del año menos 561 al menos 546. De ahí la frase tan rico como Creso, que por cierto en un estudio reciente del 2019 se corrigió la traducción y dicen que su nombre era Caros. Así que estamos hablando de que tuvieron que pasar 2500 años desde los primeros registros económicos en Mesopotamia para que existieran las primeras monedas de la historia. Y el material que utilizaban para la acuñación era una aleación natural de oro y plata.
al que llamaban electro o electrum, al material, no a la moneda. Y adivinen ustedes de dónde obtenían el electro. Pues efectivamente del río Pactolo, famoso por tener arenas con partículas de oro. El río es pequeño, nace en la cadena montañosa de Tomolus y desemboca en el antiguo río Hermus, nombre en referencia al dios Hermo, hijo de Tetis y de Océano, el dios titán del enorme río que circundaba al mundo. El río Hermus o Hermo recorría Lidia de este a oeste, desembocando en el mar Egeo atravesando Jonia, y era el segundo río más grande de Anatolia. Pero debido a esa amplitud de casi 400 kilómetros, su cauce recoge sedimentos de zonas sin oro. Por lo tanto, diluye la concentración aurífera que llegaba desde el Pactolo. El Pactolo, en cambio, era un afluente corto de entre 25 a 30 kilómetros que pasaba exactamente por una zona de erosión del oro natural y lo arrastraba hasta una zona antes de que llegase el río Hermo. ¿Y dónde creen ustedes que estaba esa zona? En Sardes, la capital de Lidia. De hecho, literalmente el río pasaba junto al palacio y los talleres de acuñación. Por tanto, el oro no se encontraba en todo el curso del Pactolo, sino en un tramo específico de su cuenca alta, al pie del monte Tomolo. En esa zona el agua arrastraba el electrum natural, esta mezcla de oro y plata procedente de vetas cuarzosas, y a medida que el río avanzaba hacia el valle, el oro se depositaba y Sardes estaba justo en el punto donde se acumulaban los sedimentos. Por eso Sardes no solo era la capital política, sino literalmente construida sobre la fuente de su riqueza. El monte Tomolo, donde nacía el pequeño Pactolo, es una cordillera rica en cuarzo aurífero y minerales sulfurados. Las vetas de oro y electrum estaban dispersas en las laderas del monte, erosionadas con las lluvias y arrastradas hacia el norte cerca de Sardes. De ahí el término oro aluvial, que significa transportado o depositado por una corriente de agua. Prácticamente se podía extraer oro directamente del lecho de agua. Por eso el oro no estaba en el Hermo, a pesar de que también nacía en el sur de la misma cadena montañosa, aunque más hacia el este, porque ya llegaba del Pactolo demasiado diluido como para aprovecharse. Estaba solo en el afluente del Pactolo, ya que drenaba las vetas de esa sección del monte Tomolo. Así que ambos nacen del mismo sistema montañoso del Bosdac Tomolo, pero no del mismo manantial. El Hermo nace más lejos al este, mientras que el Pactolo más cerca de Sardes. En casi todas las demás civilizaciones, la riqueza metálica dependió de minas de montañas o comercio, no de ríos. El río Pactolo fue una anomalía afortunada, podríamos decirlo. La erosión arrastraba el mineral en forma de polvo de pepitas hasta el río. Bastaba con lavar las arenas en cestos o bateas para obtener el metal. No requerían túneles ni pozos, por lo que la producción era barata. El electro tenía un peso estandarizado. Por supuesto, no había gramos. Ellos usaban una unidad de peso que se llamaba stater, y la moneda se fraccionaba en partes menores de esta medida. De hecho, posteriormente se utilizó el nombre de stateras para las monedas. Las fracciones típicas en las primeras emisiones eran los tercios de stater, que equivalían más o menos a 4.7 gramos, aunque también había denominaciones más pequeñas. Esto garantizaba que no había que pesar cada pieza ni probar su pureza en cada transacción, lo cual fue una gran innovación para el comercio de ese momento. En un inicio, antes de implementar la moneda, el intercambio en esta región era igual como se hacía desde los tiempos sumerios, con grano, lingotes o pesaje de plata fragmentada, trozos de metal, aceite, lana e incluso ganado, bovino y ovino. De ahí que en el latín de los romanos, pecunia, que significa dinero, venga de pecus, que significa ganado. Por tanto, había que pesar la plata u oro en cada operación, por lo que había mucho riesgo de fraude. Con la implementación de las monedas, todas con el mismo peso y pureza, se facilita el comercio a gran escala entre Lidia, Jonia, ciudades griegas de Asia Menor, Fenicia y más tarde toda Grecia. Pero lo más importante es que ahora el valor quedaba garantizado por el reino, ya que contaba con un sello oficial, que a menudo era una cabeza de león y antecuerpo de león, símbolo de los reyes lidios. De hecho, la de 1.96 de stater tenía la garra de león, que era la pequeña. Luego, con Creso aparece el célebre león contra el toro, y además Creso introduce la bimetalidad oro-plata con pureza estandarizada, es decir, separa el oro de la plata del electro y hace dos monedas.
También es elemental revisar el contexto geopolítico de la época. Los lidios eran una población que surgió alrededor del menos 800. No es griega, es de lengua indoeuropea de Anatolia, con influencias de Mesopotamia y Levante, pero sobre todo de Grecia por medio de Jonia. Jonia es la franja central de la costa occidental de Anatolia, más las islas de Mileto, Efeso, Focia y Samos. Todo este bloque son ciudades de cultura griega, pero estaban bajo el dominio de Lidia. Aunque algunas se rebelaban de vez en cuando, Lidia mantenía su hegemonía. En ese momento de las monedas lidias, Grecia todavía se encuentra en la llamada época arcaica. De hecho, estas conquistas contra las jonias griegas son gracias a la alianza que Lidia mantuvo con Asiria. Asiria que va a ser sustituida después por la Neobabilonia, su hegemonía pues. Por tanto, Jonia sería el nodo de contacto entre lidios, persas y el mundo griego. Comercio, ideas y después moneda. Es el puente económico cultural clave. Entonces, el inicio de la acuñación en Lidia ocurre en algún momento del gobierno de Giges, que comienza en el año menos 680, y con la iconografía referente a León. Consecuentemente, este compendio de ciudades griegas llamada Jonia, al estar bajo dominio lidio, también va a comenzar su acuñación. Las famosas Atenas y Esparta eran independientes, no estaban bajo el control de Lidia, pero Jonia va a ser el puente para que se propague el virus hasta la Grecia continental. Así que Atenas y Esparta no serán de las primeras, pero tiempo después también implementarán la acuñación. Por cierto, Esparta en realidad se llamaba Lacedemonia, así se le conocía en aquella época. El nombre Esparta se refiere a su principal asentamiento en el valle del río Ebrotas, en Laconia. Por tanto, las primeras polis griegas en acuñar son las siguientes. Año menos 600 a.C. es la primera, que está en Asia Menor, es de Jonia. El rey lidio Giges ya había muerto y estaba gobernando su bisnieto Aliates I. Las monedas llevaban simbología de la diosa de Artemisa y emblemas locales como la abeja, el ciervo y la palmera. ¿Recuerdan este símbolo de la abeja que les comenté en la serie de la Revolución Francesa? Año entre el 595 al 580 aproximadamente antes de Cristo. Focia también es Jonia, famosa por su comercio marítimo, por lo que pronto exportarán el uso de la moneda al Mediterráneo occidental. Utilizó sellos de focas con la palabra poke o foque, que era un juego de palabras con el nombre de la ciudad. Por supuesto, la acuñación se hizo bajo dominio lidio, al igual que Efeso. Son los focios los colonizadores iniciales de Europa occidental. Establecieron colonias en Masalia alrededor del año menos 600 al 595, hoy Marsella, el sur de Francia, con acceso al Mediterráneo, de donde saldría la Marsellesa, el himno nacional de Francia, creado en la Revolución Francesa. Ahora se entiende por qué Marsella es el núcleo económico de Francia, ¿se dan cuenta? Desde la antigüedad. Es el puerto comercial más importante del Mediterráneo francés y de Francia entera, así como uno de los más importantes de todo el Mediterráneo, hoy en día con actividad industrial especializada en petroquímica y refinación de petróleo. Los focios también crearon muchos puestos de avanzada en las costas de lo que hoy es España, incluida la isla de Córcega y el noroeste de Italia, es decir, hoy Liguria, cuya capital es Génova, otra de las grandes potencias que fue en el Renacimiento. La Masalia francesa no tenía minas propias de oro o plata, pero desde ahí accedían a las rutas atlánticas. Su papel era de puerto comercial, distribuía mercancías y servía de enlace con el Atlántico. El objetivo principal era el estaño de Cornualles de Gran Bretaña, porque así es, los focios llegaron hasta Gran Bretaña desde el año menos 600. El estaño era esencial porque mezclado con cobre producía bronce, una aleación que era estratégica de la época para fabricar armas y herramientas, aunque no para monedas. Ese estaño bajaba de Cornualles en Gran Bretaña por rutas atlánticas hasta el puerto de Masalia y luego al Mediterráneo. Otro material que también extraían de Gran Bretaña era el ámbar del Báltico, vía rutas indirectas, aunque también llegaba plomo y hierro de diferentes regiones atlánticas y europeas. El comercio griego con Gran Bretaña después se volvió indirecto, mediado por colonos o colonias occidentales y redes fenicias, probablemente fenicios asentados en Gadir, hoy Cádiz. Año 580 al 560 a.C. aproximadamente,
Mileto. También es parte de Jonia, muy activa en la colonización y comercio. Obviamente también es tributaria de Lidia y utiliza león rugiente en las monedas. Año 575 al 550 aproximadamente, Samos, isla jónica también, primeras monedas insulares griegas. Utiliza leones y animales marinos. Año menos 570 menos 550 aproximadamente, Egina, en el Egeo Central, es la primera en acuñar que es independiente de Lidia. Esta isla no está bajo subordinación de los lidios, por lo que sus famosas monedas con la tortuga como emblema se convierten en el primer estándar marítimo griego. Es la primera gran moneda griega del Egeo. Año menos 560 al menos 530 aproximadamente antes de Cristo, Corinto es independiente de Lidia, ya es de la Grecia continental. Acuña el Pegaso como emblema, que es el símbolo de la polis, y es una de las monedas más reconocibles y difundidas en el comercio hasta este momento.